Hola, Buenas tardes. ¿cómo andan? Bien. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos a arrancar hoy. Vamos a ver temas de derecho público. Vamos a ver el Poder Judicial. Y después, si nos queda tiempo, vamos a ver algún tema de la parte de derecho municipal. Vamos a arrancar con la función judicial. Para lo cual vamos a seguir la caracterización que da el doctor Sucherino cuando hace su caracterización. El doctor Sucherino caracteriza a la función judicial diciendo que es aquella que es ejercida en forma predominante, pero no excluyente por el órgano, perdón, que es ejercida en forma predominante o en forma principal por el órgano judicial. Repito, la caracterización que da el doctor Sucherino es la siguiente: dice que la función judicial es aquella que es ejercida principalmente por el órgano judicial. Con lo cual, si ustedes recuerdan, cuando hablamos del principio republicano de la separación de poderes y explicamos cómo funciona hoy en día la teoría moderna, que es la teoría de Bordeaux, ¿se acuerdan? Que dijimos que el poder es único, pero está parcializado en tres funciones. Y así vimos función ejecutiva, legislativa y judicial. Bueno, como se dan cuenta de la caracterización que da el doctor Sucherino, el doctor Sucherino caracteriza a la función judicial siguiendo la tesis de Bordeaux, porque, repito, dice que la función judicial es aquella que es ejercida en forma predominante, pero no excluyente, es decir, en forma principal por el órgano judicial. Con lo cual, no quita que esa función también pueda ser asumida en forma complementaria por los otros dos órganos, ¿verdad? Es decir, que la función judicial es ejercida entonces por cualquiera de los órganos, aunque es ejercida en forma principal por el órgano judicial. Después vamos a ver otra, mejor dicho, caracterización que toma un criterio mixto y que particularmente a mí me gusta más que la caracterización esta que da el doctor Sucherino, quien adhiere a Bordeaux cuando se refirió a la separación de poderes, a la teoría, ¿verdad? Después vamos a volver. Entonces, ahora vamos a ver, dicho esto, cómo se organiza el Poder Judicial en la Constitución argentina. ¿Se acuerdan que el Estado es la comunidad jurídicamente organizada, establecida en un territorio y dotado de un poder político? Eso es el Estado. Repito, la comunidad jurídicamente organizada, establecida en un territorio y dotado de un poder político. Ahora bien, ese poder político es institucionalizado por la Constitución y es encomendado por la Constitución a ciertos órganos que lo ejercen desde la cúspide. En la estructura de nuestra Constitución, así aparecen el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Poder Ejecutivo, Presidente; Poder Legislativo, Congreso de la Nación; y Poder Judicial, Corte Suprema y demás tribunales. El Poder Judicial es el que
desempeña la función más importante de contralor de los otros dos poderes y realiza la función de defender la libertad de los individuos mediante la revisión de los actos que son contrarios a la Constitución y demás leyes. Asimismo, recuerdan que el Poder Judicial es el encargado de interpretar y aplicar el derecho. Cuando tengan alguna cuestión o duda, lo que sea, me preguntan y volvemos, por favor. La Constitución Nacional instituyó un doble orden con respecto al Poder Judicial. Así, por un lado está lo que se denomina la justicia federal y por otro lado lo que se denomina la justicia ordinaria o justicia estadual o provincial. La justicia federal es la que se ejerce en todo el territorio de la República en los casos que establece el artículo 116 de la Constitución y en los lugares sometidos a exclusiva potestad del gobierno federal. Y por otro lado, como dijimos, existe la justicia ordinaria o la justicia estadual, que es la que surge en virtud de las autonomías provinciales, que ejercen esta función mediante sus órganos judiciales, que son creados por ese estado, por esa provincia, con presidencia del gobierno central. Y esta justicia se extiende o se aplica dentro de los límites del territorio de cada provincia y son regidos por el derecho común. Entonces, volviendo a la caracterización que estamos explicando, recordamos entonces que la función judicial la podemos caracterizar como aquella ejercida en forma predominante pero no excluyente por el órgano judicial. Eso quiere decir que el órgano judicial es el que realiza fundamentalmente o principalmente la función jurisdiccional, ¿verdad? Pero también, como explicamos anteriormente, el órgano judicial puede asumir en forma complementaria las otras dos funciones. Así, el órgano judicial puede asumir una función legislativa, por ejemplo, cuando dicta fallos, el órgano superior dicta fallos plenarios que serán obligatorios para los jueces inferiores, y el órgano judicial puede realizar una función ejecutiva, también en forma complementaria, por ejemplo, cuando la Corte, mediante acordadas, organiza, por ejemplo, los turnos o las ferias judiciales, ¿verdad? Entonces, esta caracterización se hace teniendo en cuenta la índole de la tarea que se realiza, independientemente del órgano, ¿verdad? Pero dijimos que fundamentalmente es la que realiza el órgano judicial, pero que también el órgano judicial puede realizar las otras dos funciones, ¿verdad? Frente a esta caracterización, hay otra caracterización que tiene un criterio mixto, para lo cual la función judicial, solamente habrá función judicial cuando el órgano que la ejerza sea totalmente extraño a las partes, ¿verdad? Con lo cual, vemos que no sería función judicial
las otras tareas que pueden asumir los otros órganos, que no sean el órgano judicial. ¿Me explico? Para esta otra caracterización, entonces, repito, la función judicial propiamente dicha es aquella que es ejercida únicamente por un órgano imparcial y extraño a las partes. Esa nota distintiva solo la tiene el órgano judicial. En los otros dos casos, aunque en apariencia sea una función jurisdiccional, no sería propiamente dicho una función judicial porque el órgano que la realiza no es extraño a las partes. Por ejemplo, la justicia administrativa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se dictan sentencias administrativas, por ejemplo, la FIP dicta una resolución cuando hay un conflicto, hay no sé, un requerimiento de algún contribuyente y lo sanciona por X motivo, ¿verdad? Ahí, para la caracterización que vimos, la primera, sería una función jurisdiccional que realiza el órgano administrativo, ¿verdad? Pero para esta otra caracterización última que estamos viendo, no sería propiamente dicha función jurisdiccional porque el órgano que sanciona no es un órgano imparcial y extraño a las partes, porque el que sanciona es parte, es juez y parte, es la FIP, ¿verdad? Quien resuelve y falla a favor de ella, obviamente, será el caso, por ejemplo. Es decir, que en ese caso, quien resuelve la controversia no es un tercero ajeno e imparcial a las partes. Por eso, no sería propiamente dicha función jurisdiccional, ¿verdad? Aunque en apariencia estaríamos en presencia de una sentencia administrativa. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, para esta última caracterización que estamos viendo, que tiene un criterio mixto, se podría definir a la función jurisdiccional diciendo que es la actividad concreta que realiza el Estado consistente en decidir mediante un órgano imparcial, casos concretos que le son sometidos, emitiendo pronunciamientos que adquieren la fuerza de verdad objetiva. Es decir, emitiendo sentencias que adquieren la fuerza de verdad objetiva. Y las notas distintivas para esta caracterización, esta última caracterización, las notas distintivas son las siguientes. Primero, que es una actividad concreta, que consiste en dirimir casos particulares. Los jueces son los encargados de cumplir esa función y lo hacen decidiendo y resolviendo mediante sentencias. Es decir, primera nota, actividad concreta que realizan los jueces. La otra nota distintiva es que tiene que haber controversias, es decir, intereses opuestos entre las partes. Y la última nota distintiva es que el órgano que resuelve tiene que ser extraño totalmente a las partes. Y esta nota distintiva solo la tiene el órgano judicial. Como vimos, las decisiones de los organismos administrativos, aunque en apariencia tengan una apariencia de un acto jurisdiccional, no sería propiamente dicha función judicial, ¿verdad? Del Estado.
Dicho esto, la caracterización de la función judicial y esas dos teorías, vamos a ver la grave crisis por la que atraviesa el Poder Judicial hoy en día. Es público y notorio que el Poder Judicial sufre una minusvalía frente a los otros dos poderes de la República, ¿verdad? La función jurisdiccional se encuentra en crisis, y las causas de la crisis por la que atraviesa el Poder Judicial son varias. Y nosotros las vamos a ir viendo. La primera causa que origina la crisis por la que atraviesa el Poder Judicial, hay que señalar, sin duda, las asignaciones magras, la carencia de presupuesto, edilicio y humano, que imposibilita el desarrollo correcto de la función jurisdiccional. Es decir, la falta de presupuesto es lo primero. Otra causante de la crisis es la necesidad de reformar legislaciones muchas veces añejas e inadecuadas, como después vamos a ver. Y por último, el otro factor más importante que contribuye a la crisis del Poder Judicial es el delicado tema de la magistratura, es decir, el delicado tema de qué jueces tenemos, ¿verdad? Y esta causal de qué magistrados tenemos va relacionado con lo que viene a continuación, que son los sistemas de designación de los magistrados. Hoy en día, las cartas constitucionales estaduales más modernas han dejado de lado los sistemas, o mejor dicho, el sistema tradicional de designación de los magistrados. Para ordenar, tendríamos que decir que hay tres sistemas de designación de los magistrados. En primer lugar, es el sistema tradicional o sistema político de designación de los magistrados. En segundo lugar, aparecen los sistemas técnicos profesionalizados de designación de los magistrados. Y por último, aparecen sistemas mixtos de designación de los magistrados, que son los que combinan los dos elementos anteriores. Los sistemas mixtos combinan elementos políticos más elementos técnicos profesionalizados. El primer sistema es el sistema tradicional de designación de los magistrados. Como ustedes saben, es el sistema político de designación de los magistrados. En este sistema de designación, dice Sucherino que hay una suerte de subordinación intangible del magistrado hacia el poder político que lo designa, que choca con la libertad de conciencia y la libertad de espíritu que tiene que tener el magistrado al momento de fallar. El doctor Sucherino, por haber sido juez, ¿no? Calculo yo, es que es muy delicado, muy correcto cuando dice que hay una subordinación intangible del magistrado al poder político que lo designa, ¿no? Los sistemas de designación político, que es el sistema tradicional. Yo diría que muchas veces, sobre todo en el fuero federal, ¿verdad? Vemos que la subordinación no es intangible, es
pública, notoria, palpable y no sé qué adjetivo más ponerle, ¿verdad? Notable, que es yo, la subordinación del magistrado hacia el poder político. Todos vemos cómo, repito, sobre todo en el fuero federal, es donde más pesa este tipo de sistema político de designación de los jueces. Doctor, Sí, ¿vendría a ser como que los jueces son funcionales al poder de turno? no, es como que los jueces son designados por los poderes políticos, eh, por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, eh, eh, es decir, con el Poder Ejecutivo y Legislativo, ¿verdad? Sí, Hay, sí. hay una suerte de subordinación a los poderes políticos que lo nombran al juez. Por eso este sistema de designación tradicional, sistema político, choca con esa libertad de conciencia que tiene que tener el juez de no estar subordinado al poder político que lo designa. Y así es que aparecen hoy en día otros sistemas de designación de los magistrados que superan al sistema político de designación de los magistrados. Y así aparecen organismos como la escuela judicial y los concursos, que serían los encargados de llevar adelante la designación de los magistrados. Y también, frente a las críticas que asimismo, frente a la aparición de estos sistemas técnicos profesionalizados, donde aparecen la escuela judicial y los concursos, aparece también la cuestión de quiénes van a ser los encargados de llevar a cabo la calificación en esos concursos. Pero a su vez también han aparecido críticas a estos sistemas técnicos profesionalizados para la selección de los magistrados. Así, por ejemplo, Sagüés, Néstor Pedro Sagüés, critica a los sistemas técnicos profesionalizados como encargados de realizar la selección de los magistrados. Y lo critica Sagüés diciendo que estos sistemas, por ejemplo, los concursos, donde aparece también aparecía también en este sistema quiénes van a ser los encargados de llevar a cabo los concursos. Me faltaba aclarar eso. Hay un criterio, dice que tiene que ser tienen que ser organismos propios del Poder Judicial, y otro criterio más amplio dice que también se le tiene que dar participación a los colegios profesionales. Pero, volviendo a la crítica que hace Sagüés a estos sistemas técnicos profesionalizados, Sagüés los critica diciendo que estos sistemas van a dar lugar a una aristocracia u oligarquía judiciaria que terminará por digitar los accesos y ascensos en el Poder Judicial. Y la otra crítica que realiza Sagüés es que dice que estos sistemas van a lograr que solamente exista una judicatura apartidaria o simplemente opositora. Esa es la crítica que hace Sagüés. Con respecto a esta crítica, Sucherino no la comparte a la crítica y dice que frente al primer reparo que hace Sagüés, cuando dice que dará lugar a una aristocracia judiciaria u oligarquía judiciaria, dice que tendrán que buscarse los mecanismos para que eso
no ocurra y evitarse que eso ocurra, y a la otra crítica que dice Sagües, que dará lugar a una judicatura opositora o simplemente apartidaria. Sagües, perdón, Sucherino no lo ve justamente como una crítica, sino como un logro que haya una judicatura apartidaria. Es decir, no lo ve como una crítica, ¿verdad? Y luego, frente a estos sistemas técnicos profesionalizados y a esta crítica que le hace Sagües a los sistemas técnicos profesionalizados, aparecen los sistemas mixtos de designación de los magistrados, donde aparece el elemento político y el elemento el elemento político y el elemento técnico profesionalizado. Así, en las cartas más modernas aparece la cuestión del concurso y, por ejemplo, en la carta bonaerense se coloca al Consejo de la Magistratura como el encargado de llevar a cabo este concurso, ¿verdad? Y sigue estando entonces, aparece ahí con la figura del Consejo de la Magistratura el elemento técnico profesionalizado y con la designación del Poder Ejecutivo sigue estando presente el elemento político. ¿Me explico? Porque los jueces son designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de una terna vinculante elaborada por el Consejo de la Magistratura, que es el encargado de realizar la selección del concurso, pero en definitiva, el que lo va a seguir nombrando va a seguir siendo el poder político. Por eso son técnicos, son mixtos. Combinan lo técnico profesionalizado, que está simbolizado en el Consejo de la Magistratura, y se sigue manteniendo el elemento político. ¿Alguna duda de esta cuestión? Bueno, frente a esta crisis que atraviesa el Poder Judicial, Sucherino también aporta soluciones para solucionar la problemática del Poder Judicial. Una de las soluciones que había planteado era reemplazar o modificar una cuestión que vamos a ver al final, que es el tema de la justicia de faltas, ¿verdad? Ustedes saben que el Poder Judicial, los departamentos judiciales, el territorio bonaerense está dividido en departamentos judiciales y se organiza en la ciudad cabecera, estableciendo en la ciudad cabecera los tribunales, ¿verdad? Mar del Plata, cabecera del Departamento Judicial Mar del Plata, y en las ciudades que no son ciudad de cabecera funciona la justicia de paz, ¿verdad? Hay juzgados de paz, que tienen una materia más limitada a la cuantía de los asuntos que son sometidos, ¿verdad? Y lo que proponía el doctor Sucherino para descomprimir los tribunales cuando estaban abarrotados de litigios, era que en la ciudad cabecera
existan juzgados de menor cuantía, ¿verdad? Y que no necesariamente se resuelva esa materia en los juzgados de paz, ¿verdad? ¿Para qué? Para desagotar los juzgados civiles y comerciales de las pequeñas causas, ¿verdad? Hoy en día, esta cuestión, si se quiere, se ha solucionado en parte hoy en día, ¿verdad? Sin la necesidad de implementar esta solución que planteaba el doctor Sucherino. Se ha solucionado por una cuestión de decantamiento, que después vamos a explicar si se quiere también. Otra solución que va de la mano de esta justicia de menor cuantía y del acceso otra solución sería que exista un régimen simplificado para causas pequeñas, que vendría a ser lo mismo, justicia de menor cuantía, ¿verdad? Similar a lo que decía Sucherino de llevar los juzgados de paz a la ciudad cabecera. Lo que se plantea acá es que haya un régimen más simplificado para estas pequeñas causas, ¿verdad? Hoy en día, les digo que esto termina siendo termina configurándose como una denegación de justicia para muchos justiciables, porque hoy ya hace 1000 años que yo, por ejemplo, no ejecuto un cheque o pagaré, ¿verdad? Que anteriormente era habitual hacer ejecuciones de menor cuantía, ¿verdad? Y hoy en día, con lo largo del proceso, porque el proceso ejecutivo es el mismo procedimiento para ejecutar 5.000 pesos que para ejecutar 500.000 pesos, ¿verdad? Es el mismo trámite. Y entonces muchos justiciables que por ahí llega a sus manos un pagaré o un cheque de 3.000, 4.000, 5.000 pesos, es antieconómico llevarlo al abogado para que lo cobre, ¿verdad? En cambio, si hubiera un procedimiento simplificado para que el acceso a la justicia sea rápido y gratuito, muchas veces eso se solucionaría, perdón, y habría también muchos colegas que podrían dedicarse, por ejemplo, a esta cuestión, ¿verdad? Y no desecharlo, porque no resulta económicamente beneficioso para el abogado ponerse a ejecutar esos montos, ¿verdad? Pero el tema, han habido muchos proyectos con esta cuestión en la provincia de Buenos Aires de soluciones, de solucionar y implementar un procedimiento simplificado para ello. Muchos proyectos de ley proponían que no haya patrocinio letrado, ¿verdad? Que sea el propio justiciable el que se presentara al juez y se realizara una audiencia y se citara la otra parte y se buscara resolver la cuestión, y ahí es cuando siempre han aparecido los colegios de abogados y Colproba, que por una cuestión de espíritu de cuerpo dicen, no, si no hay patrocinio letrado obligatorio, esto no puede andar.
porque nos quedamos sin laburo, ¿verdad? Y bueno, ha habido proyectos también que el patrocinio fuera voluntario, no obligatorio, pero cuando no aparece el patrocinio obligatorio, en la mayoría de los proyectos que han habido, siempre han sido cascoteados por el espíritu corporativo de los colegios de abogados, ¿verdad? Otra solución para la crisis por la que atraviesa el Poder Judicial ha sido la implementación ya hace un par de años de la mediación prejudicial obligatoria, ¿verdad? Que ha tenido un éxito relativo, ¿verdad? Relativo porque muchas veces ha servido solamente para encarecer el proceso, la realización de esta instancia prejudicial obligatoria muchas veces solamente sirve para encarecer el proceso, con los gastos que hay que pagar para el mediador, y no se soluciona nada. Y otra solución es que justamente antes de que viniera y suframos la pandemia, ya se había implementado el régimen de presentaciones electrónicas en la provincia de Buenos Aires, que estuvo conviviendo en una primera etapa con el procedimiento tradicional escrito, hasta que luego pasó a ser obligatorio la presentación electrónica, ¿verdad? Y esto realmente hay que reconocer que, si bien como en un principio fue resistido, ¿verdad? Todas las cuestiones novedosas son resistidas, pero no tengan dudas que ha servido y mucho para mejorar la función jurisdiccional, ¿verdad? Si no, hubiera estado realmente súper paralizado el Poder Judicial. Otra de las soluciones que señala el doctor Sucherino es la jerarquización de la justicia municipal. Que después vamos a explicar este tema cuando veamos el tema de las jueces de falta. Y otra solución a criterio mío es que la facultad tiene que formar a ustedes, a los colegas, para que se nos deje de ver a nosotros como el apodo que tenemos. ¿Cuál es el apodo nuestro? El abogado, ¿qué es? ¿Qué es? El cuervo, el ave rapín, exacto, que litiga, ¿verdad? La gente tiene que dejar de vernos como cuervos y abogados litigantes, y lo único que le interesa es hacer juicio y honorarios, y muchas veces esa es la verdad, pero tenemos que lograr que haya una justicia preventiva, ¿verdad? Que a nosotros nos vengan a ver antes de firmar el contrato de locación, por ejemplo, que la gente, en vez de ir a comprar a la librería el contrato, firmarlo y después venir con el contrato firmado, y que ve que es un insolvente el locatario, que no hay garantía, que la garantía es falopa, etc., venga preventivamente a consultar al abogado, y el abogado cobre como es debido por asesorarlo, ¿verdad? Y lograr una justicia preventiva y un acercamiento del abogado a la comunidad, ¿verdad? Repito, que no se nos asocie al abogado como abogado litigante, ¿verdad? Que tengamos otro rol, ¿verdad? Y espero que en algún momento se pueda lograr.
¿Alguna duda con estos temas? Bueno, Profesor, disculpe. sí, sí. Yo quería preguntarle si la clase de hoy se va a subir al campus, por ejemplo, no sé si se graba o hay algún Sí, sí, apunte con respecto la a están, la clase de hoy. todas las clases están, no las he chequeado, pero todas están grabadas Ah, perfecto. por Porque la voy gente del entrenando CEP. también y estoy medio Sí, sí, perdido con sí. cómo arranco la clase. Todas las clases están grabadas. Sí, todas las suben al YouTube del Centro Estudiante. Sí, sí. Facu, las vas a encontrar ahí. Perfecto. Bueno, gracias. No, de nada. Y ahora vamos a ver una cuestión que son cuestiones relacionadas con la función judicial y, por ejemplo, distintas controversias. Por ejemplo, la controversia de la inamovilidad de los magistrados. Y esto se relaciona con respecto a si la inamovilidad de los magistrados integra el sistema republicano, es decir, si es un principio republicano. Y esto creo que también por ahí lo tocamos anteriormente. Es decir, sí. Y para esto, si la inamovilidad de los magistrados es un principio republicano, con lo que estudiamos por el artículo 5, sería una regla de sujeción y sería obligatorio, ¿verdad?, que todos los jueces en todas las constituciones tengan la garantía de inamovilidad, si es que consideramos que es un principio republicano. ¿Me siguen? Si consideramos que es un principio republicano, esta garantía tendría que estar consagrada en todas las constituciones provinciales. Con respecto a este interrogante, así tenemos, hay un primer criterio que está en contra de que se lo considere un principio republicano, porque si se considera la inamovilidad en el cargo un principio republicano, se estaría, para este criterio, restringiendo el derecho que tienen los demás egresados de la facultad a integrar el Poder Judicial. Así, La Rioja rechaza el principio de inamovilidad en el cargo y dispone de un término de 6 años de duración para los integrantes del Tribunal Superior. Como vemos, entonces, no es un principio republicano, porque si no, tendría que estar garantizado, ¿verdad?, la inamovilidad en el cargo. Entonces, La Rioja está en contra, dice que no es un principio republicano la inamovilidad. Después hay otro criterio que está a favor de la inamovilidad. Dice que es un elemento que forma parte de un gobierno republicano. Por ejemplo, es aceptado, la inamovilidad es aceptado en la Constitución bonaerense. Y después hay una tercera posición, que es la Carta de Corrientes, que tiene una posición intermedia. La Carta de Corrientes dice que las designaciones de la justicia en el Tribunal Superior serán de 6 años, pero si media redesignación, ahí van a adquirir la garantía de inamovilidad los jueces del Tribunal Superior, en Corrientes. Así que Zuccherino, con respecto a esta cuestión de la inamovilidad, obviamente señalaba que es un principio republicano y que tiene que garantizarse la inamovilidad en el cargo. Bueno,
Me faltaría ir completando con la justicia municipal, o la justicia de falta. Vimos anteriormente que una forma de solucionar la crisis por la que atraviesa el Poder Judicial, Sucherino proponía jerarquizar la justicia de falta. Así lo ha sostenido, ¿verdad?, el doctor Sucherino respecto a esta necesidad de jerarquizar la justicia de falta. Dice que la justicia de falta, como ustedes saben, tiene un criterio netamente administrativo y dependiente, ¿verdad? Los jueces de falta, como saben, son designados por el intendente a propuesta del Consejo Deliberante. De ahí que los jueces de falta tienen un criterio administrativo y dependiente, ¿verdad? Y por eso es que Sucherino propone jerarquizar la justicia de falta, ¿verdad? Para que no tengan esa nota de dependiente y administrativa, ¿verdad? Y así, Sucherino propone crear una función judicial municipal. Sucherino propone crear una función judicial municipal. Esta función judicial municipal conviviría con la justicia ordinaria y la justicia federal, ¿verdad? Así, como sería el municipio, ustedes saben que es la pequeña república, tendría el municipio la otra función de la pequeña república, que sería la función de realizar la función judicial, ¿verdad? Entonces Sucherino propone, repito, crear una función judicial municipal, que sería, obviamente, función judicial municipal independiente, y que va a estar llevada a cabo por auténticos magistrados judiciales municipales, ¿verdad? Que van a ser designados de la misma forma que los demás magistrados, es decir, en la forma que establece el 175 de la Constitución provincial. De la misma forma que son designados los jueces ordinarios, serían designados los jueces municipales. Obviamente, para lograr esta función judicial municipal hay que modificar la Constitución municipal, la Constitución estadual, la Constitución bonaerense, y Sucherino propone que se incorpore el siguiente texto en la Carta, en la Reforma. El texto dice: esta Constitución garantiza a todos los municipios la más libre y plena organización de su función judicial independiente. Esta Constitución garantiza a todos los municipios la más libre y plena organización de su función judicial independiente. Y Sucherino propone organizarla de la siguiente manera. Su propuesta era que haya una Cámara Municipal de Apelaciones, compuesta por 3 jueces, con una presidencia rotativa anual, y a esta Cámara Municipal de Apelaciones entenderán las apelaciones con las sentencias definitivas de los jueces municipales de primera instancia, ¿verdad?
opina que esta Cámara Municipal tiene que estar en los grandes municipios y después tiene que crearse una Cámara zonal para que va a entender las apelaciones contra las sentencias de los demás pequeños municipios. ¿Se entiende? Mar del Plata, que es un gran departamento, sería Mar del Plata, que tiene un gran municipio, tendría una Cámara Municipal de Apelaciones. Y después se crearía una Cámara zonal para donde van a llegar las apelaciones de los demás municipios. ¿Se entiende? Y la idea es que con la Cámara de Apelaciones van a convivir 3 juzgados. 3 juzgados municipales. No, perdón, son 4 juzgados municipales. 3 juzgados municipales se van a ocupar de la materia municipal en general, y el 4º juzgado va a quedar para entender en las cuestiones de fondo, es decir, en donde se ventilen cuestiones de clausuras municipales o cuestiones de importancia, de mayor importancia económica. Es decir, que 3 juzgados de faltas irían para las cuestiones diarias menores, por ejemplo, faltas por ruidos molestos, arrojar residuos en la vía pública, etc. Y un juzgado se ocuparía de las cuestiones más importantes en materia de faltas municipales. Así es como lo organizaría a la función judicial, a la justicia de faltas. ¿Alguna duda de esta cuestión? Bueno, en el portal hay subido material de este tema. También hay bibliografía amplia para estudiar este tema. Ahora vamos a ver un tema que es propio de la materia municipal. Vamos a hablar de los sistemas de gobierno municipal. Primero vamos a ver los sistemas de gobierno municipal en el derecho comparado. Para ubicarnos de lo que estamos hablando, que es muy evidente, y por ahí, al ser tan evidente, no se ubican en un primer pantallazo de lo que estamos hablando. Cuando yo le digo cómo son los sistemas de gobierno municipal en el derecho comparado, ¿a qué estamos haciendo referencia? Cuando hablamos del sistema de gobierno municipal, ¿de qué estamos hablando? A cómo se maneja la cuestión de la organización de los gobiernos municipales en los diferentes estados provinciales. Claro, y cómo se organiza en la provincia de Buenos Aires, el municipio nuestro, sistema de gobierno municipal, ¿cómo funciona? ¿Y son autárquicos? No. Es muy obvio lo que les pregunto. Por ahí, y de ahí no, cuando se habla del sistema de gobierno, acá el sistema de gobierno municipal está en manos de un intendente y un consejo deliberante. Es un sistema presidencialista. Se denomina sistema presidencialista, está llevado, se organiza con un departamento ejecutivo
está en manos del intendente, y un departamento deliberativo, que es el Consejo Deliberante. Ahora vamos a ver cómo son los sistemas de gobierno municipal en el derecho comparado. Básicamente, lo que quiero que estudien y lo tengan en cuenta son los sistemas de gobierno municipal, cómo son los sistemas de gobierno municipal en Estados Unidos, que serían los sistemas de gobierno municipal estadounidenses. Estos sistemas han florecido a lo largo de toda la historia en Estados Unidos, y hay que señalar que ahí, en ese país, es constante y permanente el perfeccionamiento de esta cuestión, ¿verdad? Así surgen carreras universitarias y terciarias que deben, obviamente, cursar aquellos que quieran llevar a cabo, conducir los destinos de un municipio. En tiempos de la dominación inglesa, antes de la independencia, aparecían dos figuras, que eran el consejo y el alcalde, ¿verdad? El consejo era el que tenía el manejo efectivo de la administración municipal, y los integrantes del consejo eran elegidos por la población principal, y el alcalde, por su parte, era nombrado por el consejo o por el gobernador. Luego de la independencia, el alcalde pasa a ser un funcionario elegido por votación popular, ¿verdad? Y al promediar el siglo pasado, en 1900, se fue consolidando una fuerte jerarquización de la figura del alcalde en detrimento de la figura del consejo. Hay que recordar que en Estados Unidos no hay uniformidad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que cada estado puede adoptar y fijar su propia estructura en esta cuestión. Pero, sin perjuicio de que no haya uniformidad, podemos señalar y estudiar tres sistemas de gobierno municipal en Estados Unidos. El primer sistema se denomina sistema tradicional. Luego aparece el que se denomina sistema de la comisión, y por último aparece el sistema que se denomina sistema de la comisión y el manager o gerente. El sistema tradicional es el que estuvimos viendo recién, que es el sistema del consejo y el alcalde. Es el sistema que venía ya desde antes de la independencia, el sistema del consejo y del alcalde. Ese es el sistema tradicional. Este sistema tradicional, que viene desde antes de la independencia, es el que se sigue utilizando en grandes ciudades de Estados Unidos como Boston y Nueva York. Siguen manteniendo el sistema del consejo y el alcalde. Y este sistema tradicional, que está en estas grandes importantes ciudades, tiene dos variantes. Una variante que puede ser el alcalde fuerte y el consejo débil, o a la inversa, alcalde débil y consejo fuerte. Si hablamos de la variante del alcalde fuerte, va a ser en el supuesto caso que el alcalde tenga poderes para nombrar y remover funcionarios,
para disponer, que tenga poderes para disponer el veto en el presupuesto, ¿verdad? Y lo contrario sería un consejo fuerte cuando las variantes para nombrar y remover las maneje el consejo deliberante y no el alcalde. Esas son las dos variantes del sistema tradicional del consejo y el alcalde. Por eso, no sé, vieron últimamente esa costumbre de, no sé, de snob que hay hoy en día en muchos programas políticos lo presentan al jefe de gobierno de la Cava como el alcalde. A mí me dan, no entiendo por qué hacen esas pavadas de nombrarlo el alcalde. No, el alcalde, digan pavada, ¿verdad? Pero bueno, es nombrar que ahora se los presente como alcalde. Entonces, ese es el primer sistema de la comisión y el alcalde. El otro sistema que existe en Estados Unidos es el sistema de la comisión. Este sistema es más moderno y consiste en entregar el manejo del gobierno municipal a una comisión. Y esta comisión va a estar integrada por cinco miembros que van a ser elegidos por votación popular. Y la nota más importante de este sistema es que sobre los comisionados, que son los que integran la comisión, sobre los comisionados pesa lo que se denomina recall, o nosotros conocemos y denominamos recurso de revocatoria de mandatos. Sobre los comisionados pesa el recurso de revocatoria de mandatos del mandato para el cuando hay mal cumplimiento de las funciones encomendadas, ¿verdad? El mandato puede ser entre 2, la duración de los integrantes de la comisión puede ser de 2 a 4 años. Este sistema de la comisión es apoyado, entre otros juristas, en Argentina por Rafael Bielsa. Y las características de este sistema de la comisión, aparte del recurso de revocatoria de mandato, es que los funcionarios se seleccionan por sistemas de mérito y la selección es por candidatos y no por partidos políticos. Y por último, la nota esta del recall, con que es la facultad que tiene el electorado para destituir a algún comisionado por mal cumplimiento en las funciones. Que no tiene que esperar que se venza el mandato para poder echarlo. Otro sistema, el último sistema de designación de los magistrados, dijimos que es el sistema de la comisión y el manager o gerente. Este sistema de la comisión o el manager o gerente es un sistema originario de Estados Unidos, es decir, que surgió en Estados Unidos y pasó luego a otros países como Canadá e Irlanda. Y este sistema se integra con una comisión cuyos miembros van a ser elegidos por votación popular, pero a la comisión se le agrega la figura del manager o gerente. Este manager o gerente va a ser nombrado por esa comisión y va a ser nombrado en base al conocimiento técnico que tiene el manager en el manejo de la cuestión del manejo de la institución municipal, en el manejo técnico del municipio.
Y así la comisión va a celebrar un contrato, lo va a contratar al manager o gerente, y ese contrato va a estar indefinido en el tiempo. Obviamente no puede durar más de lo que dura el mandato que tiene el comisionado, ¿no? Pero el contrato entonces de la comisión con el manager va a ser indefinido en el tiempo. ¿Por qué? Porque la comisión se reserva el derecho de hacerlo cesar al manager en cualquier momento, ¿verdad? Por eso es indefinido en el tiempo. Este sistema de la comisión más el manager o gerente es el sistema que está en alza en Estados Unidos, ¿verdad? Y en este sistema es donde aparece el último elemento que nosotros vimos cuando señalamos los elementos del municipio. El último elemento es la idoneidad técnica, ¿verdad? Y acá está simbolizada la idea entonces de la idoneidad técnica. Hay que recordar que el manager o gerente tiene que ser necesariamente un egresado universitario. Y con estos dos sistemas se combina algo que parece imposible. Se combina la democracia con la eficacia gubernativa, ¿verdad? ¿Cómo es que se combinan la democracia con la eficacia gubernativa? Es imposible pedírselo a los concejales que tenemos hoy en día y a los intendentes. ¿Cómo es que está combinada la democracia con la eficacia? Y la democracia porque la comisión se elige por elección popular. Ahí estaría la democracia. Claro, exacto. Y Y la eficacia... eligen eficacia e idoneidad porque tiene que ser una persona facultativa. Ahí estaría la idoneidad técnica. Claro, lo que hoy en día denominan CEOs, ¿verdad? Ahí estaría el manager o gerente, que simboliza la eficacia gubernativa, y la nota de la democracia, simbolizada en la comisión, ¿verdad? Y este sistema, entonces, es el sistema que está en alza en los Estados Unidos. Y el sistema de gobierno que tenemos en Argentina y en Latinoamérica se denomina sistema presidencialista, que como vimos al principio, distingue las facultades normativas de las facultades de gestión. Así, las facultades normativas se encomiendan a un organismo colegiado que se denomina Consejo Deliberante, cuyos integrantes son elegidos por votación popular, y la de gestión se entregan al Departamento Ejecutivo, cuyo jefe se denomina intendente. Bueno, ¿alguna duda con estas cuestiones? Voy a sacar una captura. Segundito, por favor. Bueno, chicos,
si no tenemos ninguna duda, nos vemos el viernes que viene. Perdón, doctor, ¿el parcial Sí, qué día va a ser? ¿El 22 o el 26? el 22. El A 22. ver, Y, el viernes 22. Sí. y los que no tenemos excepción, ¿tenemos que ir a la facultad a rendirlo? ¿O va a ser No, todos no, para no. todos igual? Los que no, yo el viernes anterior les voy a decir cómo lo organizamos. Está Cómo bien. lo organizamos con los que no pueden ir a la facultad. Sería con algún trabajo y un cuestionario. Esa modalidad. Bien. Muchas gracias. Doctor, disculpe, ¿se tomó Bueno, asistencia? no, por favor. Bueno, chicos, sí. ¿Tomó No asistencia? tomo asistencia porque saco una captura de pantalla. No, hago una captura de pantalla con los que están presentes. Ah, por las dudas, porque justamente yo me conecté y no figuraba seguramente. Díaz Ulises, por las dudas. Sí, estás, sí. Bueno, listo, gracias, doctor. Muy Está. amable. No, por favor. Gente, nos vemos el viernes que viene. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.